en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Mire qué texto, mire qué promesa, mire lo que el Señor ya le dio. Mire lo que el Señor quiere que usted tenga. Vea lo que el Señor quiere que usted practique en su vida. Dice el Señor Jesús: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ya explicaré a qué se refiere las serpientes y los escorpiones. Pero el Señor dice: os doy potestad, o autoridad, o poder de hollar, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Número 2, toda fuerza del enemigo. Mire lo que el Señor quiere que usted tenga en el nombre de Jesús. Si usted es una persona redimida, si usted es una persona nacida de nuevo, si usted es un creyente genuino, si usted es un hombre o una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo, usted tiene poder de pisotear, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y número 3 dice la palabra de Dios: nada os dañará. Nada os dañará. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero ese ya será su problema, porque la Biblia pues es lo que dice, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, vea qué lindo y qué promesa tan tremenda la que está aquí. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela, por favor. Bueno, son pocas Biblias, ¿verdad? Con razón Sociedad Bíblica se queja que ya no se venden las Biblias. Levante la Biblia conmigo y diga: esta es mi Biblia. No, ese es su teléfono. Esta es mi Biblia. Creo lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué luchas, ¿verdad? La que tenemos hoy. Y hay teólogos que ya están debatiendo, están discutiendo si es válido sustituir el teléfono por la Biblia. Y no se pone de acuerdo. Están peleándose ahí entre ellos los académicos. Y no sé qué va a pasar, ¿verdad? Los jóvenes ya verán qué va a pasar de aquí a 20 años, tal vez menos. ¿Habrán todavía libros como la Biblia? ¿Quién sabe? Muy bien. Entonces vea, podríamos titular, si hay necesidad de ponerle un tema a este mensaje, podríamos titularlo: la autoridad del creyente. La autoridad del creyente. Y repito, si somos nacidos de nuevo, si somos redimidos, si hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús, si estamos llenos del Espíritu Santo, vea usted la autoridad que tiene según este texto. Y hermano,
Hágame el favor. Gracias, hermano, era lo que le iba a decir. Muchas gracias. Vean ustedes la autoridad que tiene el creyente. Ahora, déjenme decirles y déjenme que recordemos, el Señor Jesucristo, acuérdese usted, ejerció dominio o ejerció autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y ahora vemos que Él ha puesto este mismo dominio o esta misma autoridad en la vida de un creyente, hombre o mujer, en la vida de un creyente. Y vean, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. 2, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. 3, nada os dañará. Dice Lucas 10:19. Entonces hay una pregunta aquí obligada. Hay una pregunta que no podemos esquivar. Hay una pregunta automática, sola, que aflora. ¿Estamos viviendo en esta potestad? Esa es la pregunta. ¿Estamos viviendo en esta potestad o en este dominio que Jesucristo ha prometido? ¿O somos cristianos débiles? ¿Estamos viviendo con esta autoridad que Jesucristo dice que tenemos los creyentes, que Él nos lo dio? ¿O somos cristianos débiles? Somos cristianos derrotados. Somos cristianos temerosos. O cristianos pisoteados por el enemigo. Califíquese usted. Califíquese usted. Usted sabe si esa respuesta tiene tache o palomita. Tache o palomita. Usted califíquese. Ahora vamos pues a observar detenidamente cada una de estas tres cosas que Jesucristo dice que nos da. Número 1, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esta potestad ya ha sido dada, según la Biblia. Esta potestad ya ha sido dada, según Jesucristo. Este derecho ya ha sido dado. Es como una herencia que Jesucristo nos dejó. Usted y yo ya lo tenemos. Entonces, en lugar de ser pisoteados por el enemigo, nosotros podemos pisotearlo a él. Escorpiones y serpientes simboliza toda clase de obra mala, toda clase de obra satánica, demoníaca. Serpientes y escorpiones simboliza, se refiere a toda clase de obra mala, a toda clase de ataques diabólicos, a toda clase de ataques satánicos. Aunque usted no lo crea, en el mundo espiritual también hay demonios que lo atacan, que quieren destruirlo, perjudicarlo. Pero el Señor dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones.
¿Está usted viviendo esta realidad? ¿O es usted un cristiano débil en la fe? Débil espiritualmente, derrotado, temeroso, etc. Número 2, dice que nos da potestad sobre toda fuerza del enemigo, dice el texto. Doy potestad, dice, sobre toda fuerza del enemigo. Miren, el dominio o la autoridad o el poder que Jesucristo nos da es más poderoso y más extenso que todas las fuerzas que tenemos que confrontar. Así que no tiene por qué ser un cristiano débil, no tiene por qué ser un cristiano derrotado, no tiene por qué ser un cristiano temeroso, no tiene por qué ser un cristiano pisoteado por el enemigo, porque el Señor Jesús dice: os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Gloria al Señor. Número 3, dice: y nada os dañará. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que es cierto? Nada os dañará. ¿Usted lo cree? Miren, hay cantidad de hermanos que han sido dañados por un chisme. Cantidad de hermanos que han sido dañados por una difamación. Cantidad de hermanos que han sido dañados por una mala interpretación. Cantidad de hermanos que han sido dañados por cosas que ni vale la pena. Pero la palabra dice, el Señor dice, nada os dañará. Nada os hará daño. Entonces Jesucristo no solo nos ha dado el poder, su mismo poder que Él ejerció, sino que el Señor Jesucristo también nos protege. Dios también nos protege. Amén. ¿Me están siguiendo el mensaje? Dios también nos protege. Él nos protege. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra como cristianos. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, Dios lo va a ayudar para que usted salga adelante. Pero, como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres que tienen el recurso de la fe, tenemos que apropiarnos de lo que el Señor dice, creer lo que el Señor dice, tomar lo que el Señor ya nos dio, decirle: Señor, gracias, y apropiarnos de eso que el Señor dice que ya tenemos. De veras, hermanos. Entonces, vea, 3 cosas. ¿Pero por qué? Hay muchos cristianos, o la mayoría de los cristianos, no están viviendo como dice este texto. ¿Por qué? Voy a platicarles algo que me pasó. Hace varios años, muchos años casi, yo hice un viaje, 4 estudiantes del seminario, hicimos un viaje, todo Centroamérica y parte de Suramérica, predicando el Evangelio, diferentes lugares, diferentes ciudades, y estando en la capital de Guatemala nos invitaron a Puerto Barrios y fuimos a predicar
Y estando ahí en Puerto Barrios vimos que podíamos tomar un barco de Puerto Barrios a Belice, un barco inglés. Y dijimos, bueno, buena experiencia ir en un barco inglés. Entonces, dijimos, bueno, llegamos a Belice, a ver cómo nos va por Chetumal, cómo llegamos a Mérida, y otro día les platicaré las peripecias de ese viaje, que dije jamás lo hago y ya no lo hice, ¿verdad? Pero compramos el boleto, nos subimos al barco, nos embarcamos, poco dinero, muy poco dinero, estudiantes. Entonces, antes de embarcarnos, compramos unas galletitas, paquete de galletitas, y compramos unas cuantas naranjas. 5 días de viaje en el barco. Allá por el 4º día en la noche, nos dice el capitán del barco, muchachos, dice, ¿por qué ustedes no han bajado a comer ahí en el restaurante con todos? Señor, es que no tenemos dinero para pagar. Y dice, muchachos, cuando compraron su boleto para el viaje, estaba incluida la comida. Ha habido buena comida y ustedes se la han perdido. 4 días, galletitas y naranjitas. ¿Por qué? ¿Les digo por qué? Acuérdense que les dije un barco inglés. Todo estaba en inglés. No sabíamos inglés. No sabíamos inglés. Hay muchos cristianos que viven la misma situación que yo viví hace muchos años en ese viaje. Miren, la bodega celestial está llena de las bendiciones de Dios. Pero hay muchos cristianos que aunque la bodega celestial esté llena de las bendiciones de Dios, están viviendo en necesidad. Están viviendo en necesidad. Están viviendo en derrota. Hay 3 cosas que le roban a los cristianos las bendiciones de Dios. 3 cosas. Primera, número 1. La primera cosa que nos roba la bendición de Dios, hermanos, es la ignorancia. La ignorancia. Yo ignoraba el inglés. Mis compañeros ignoraban el inglés. No pudimos leer, no pudimos entender, no supimos. Nos privamos de buena comida, ayunamos a la fuerza, innecesariamente, por la ignorancia. Por la ignorancia. La ignorancia, hay muchos cristianos que ignoran lo que somos,
en Cristo Jesús. La ignorancia, hermanos, es un enemigo tremendo para el creyente. Hay hermanos que por falta de lectura de la palabra, hay hermanos que por falta del estudio de la palabra, ignoran lo que son en Cristo Jesús. Ignoran lo que tenemos en Cristo Jesús. Ignoran lo que tenemos como creyentes. Ignoran lo que podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, esa ignorancia le ha robado a cantidad de creyentes. Como esto: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La ignorancia es el peor enemigo del creyente. Así que hay que estudiar la sagrada palabra de Dios para no ignorarla. Una cosa más que roba. Hay otra cosa que roba las bendiciones. La vida del creyente. Está la bodega del Señor llena de bendiciones, de ayuda para el creyente. Pero hay otra cosa que lo roba, hermanos, es la incredulidad. La incredulidad. La falta de fe. La falta de fe. Hay hermanos que no creen esto. Hay hermanos que como pastor, cuando los aconsejo, cuando les doy una palabra que el Señor me revela como esta, cuando están en un problema difícil, situación difícil, dice: bueno, pastor, pero eso no es para ahora, eso fue. Incredulidad. 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 Mire, la incredulidad. Si usted es incrédulo, esa incredulidad le está robando bendiciones, le está robando el poder, le está robando una hermosa experiencia que usted pudiera tener en respuesta a la oración, en respuesta a la búsqueda del Señor, etcétera, etcétera. Algunas personas ven las promesas de Dios o saben las promesas de Dios, algunos hermanos, pero el problema es que no las creen, Como el pueblo de Israel, miraban la manifestación del Señor. Faraón no quería dejarlos ir. Finalmente Faraón dijo: está bien que se vayan. Los egipcios les dieron ropa, les dieron joyas, les dieron abrigos, les dieron toda clase de bienes materiales. Váyanse. Se enfrentan con un mar que impedía el paso, que impedía seguir caminando, con una montaña a un lado, desierto del otro lado, el ejército atrás. Dios se manifiesta y abre el mar. Y el pueblo ven, pero vuelven a tener incredulidad. Vuelven a tener incredulidad. La incredulidad roba. Queridos santos de Dios, la incredulidad nos roba las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Miren lo que pasó en un caso allá con Jesús y una hermana que decía que creía, que decía que era cristiana, que decía que seguía al Señor, que decía. Juan 11, si quiere buscarlo en su Biblia, Juan 11, 39 al 40, por favor. Mire lo que pasa aquí. Habían visto muchas cosas. Jesús dijo:
Está hablando de la muerte de Lázaro, un amigo de Jesús. El Señor llega 4 días después de haber sido enterrado. Y el Señor dice, bueno, quiten la piedra. Habían piedras especiales que ponían para tapar las tumbas. Y el Señor da la orden, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. 4 días que murió, Señor. ¿Qué está reflejando Marta? Incredulidad. Y era cristiana, y era amiga de Jesús, y lo invitaba a su casa, y lo invitaba a comer. Pero Marta bien incrédula. Se parecía a algunas Martas de hoy, ¿verdad o no? ¿No hay Martas aquí? No se hagan, hombre, ¿a quién quieren engañar? Ya estaremos muy devaluados y hasta nosotros mismos nos queremos engañar. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 40. Miren lo que le dijo. Jesús le dijo, no te he dicho, Marta, no te lo he dicho muchas veces, le dice, que si creyeres, vas a ver la gloria de Dios. Si creyeres. Y hermano, es la misma palabra para nosotros. Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y mire, la gente que ha estado aquí desde los inicios no tiene ya razones para dudar. El pago de este terreno en esta zona, millones de pesos, milagro del Señor. La construcción de este templo, millones de pesos, milagro del Señor. Pero hay gente incrédula. Un hermano que vino a predicar, le digo, mire hermano, discúlpenos, yo quisiera darle más ofrenda, quisiera bendecirlo con más, pero esto refleja el amor, la fe, el esfuerzo, verdadero esfuerzo de la iglesia. Recíbalo en el nombre del Señor. Y me dice, oye chico, dice, ¿a quién quieres que vas a engañar? ¿Cómo me dices que no hay dinero? Dice, con este edificio que hicieron. Hay otro hermano que me dice, pastor, invíteme a predicar. Y le digo, hermano, no hay dinero para pagarle sus gastos. Y así lo he traído por varios años. En octubre va a estar, ya no he podido. Y dice, no puedo creer que no tengan para darle al siervo de Dios, me dice. Miren, hay pastores incrédulos también. La incredulidad. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho, Martita, que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, si usted se priva o hay ignorancia de la palabra, o usted, aunque se dice creyente, es incrédulo. Miren, con el orfanatorio hay gente que me dice, no te creo. Aquí hay alguien que sostiene, me dice. No te creo que no haya una fundación, que no haya un rico, que no haya alguien. Yo, bueno, ese es tu problema si no lo quieres. La incredulidad nos priva de las bendiciones del Señor. Así que el mensaje del Señor es, ya no sea incrédulo, ya no sea incrédula. Créale al Señor. 4 días que el hombre había muerto. Y el Señor llega al cementerio, dice, destapen la tumba. No, Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? 4 días. Ya se descompuso. Mire, la razón, la lógica, no siempre es correcta.
Señor le dice, no te he dicho, Marta, no te he dicho, Martita, que si creyeres verás la gloria de Dios. Y según ella era creyente, asistía a las reuniones, se llamaba cristiana, etcétera, etcétera. Tercer cosa. 3 cosas que le roban al creyente las bendiciones de Dios. Uno, ¿cuál fue? La ignorancia de la palabra de Dios. La primera, ¿verdad? La ignorancia de la palabra de Dios. ¿Se acuerda qué dice Oseas 4:6? ¿Quién recuerda Oseas 4:6? Mi pueblo pereció, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo tiene en la pantalla. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Mi pueblo fue destruido, dice, por ignorancia de la palabra. Por ignorancia, porque le faltó conocimiento. No más por eso. No solo se privaron del poder, de las bendiciones, sino que además fueron destruidos. Vea qué tremendo. Número 2. ¿Cuál es la otra cosa que nos roba las bendiciones? Ahí lo tiene en la pantalla. Mire, gracias hermano Gerson, qué eficiente este hermano Gerson. La incredulidad. Y ahí está el ejemplo de Marta, bien creyentota, pero bien incrédula también. No basta con decir, ¿verdad? Bueno, tercer cosa que roba las bendiciones, el poder, etcétera, de lo que Dios quiere darnos, hermanos, es la inactividad en la fe. Inactividad en la fe. Si usted es un hombre de fe, si usted es una mujer de fe, usted tiene que esa fe activarla, usarla, ejercerla. No tener una fe pasiva, tiene que tener una fe activa. Tiene que tener actividad en su fe. Hay hermanos que me dicen, yo tengo grande fe, pastor. Le digo, bueno, gloria al Señor, entonces úsela. No, pero yo estaba hablando con usted porque yo quisiera que a ver cómo la iglesia o cómo usted, a ver cómo me van a ayudar. Pero no que dice que tiene fe. Sí, tengo grande fe, úsela. Le doy algunos ejemplos para que a ver si cree y a ver si se compone la situación. Pero antes déjeme decirle, las victorias se logran, se obtienen. Las victorias, repito, se logran, se obtienen con una fe activa. Con una fe activa. Usted tiene que activar su fe. Y déjeme darle algunos ejemplos. Jocabed, ¿se acuerdan quién fue Jocabed? ¿Hay alguien aquí, perdón? Ignorancia de las Escrituras. Ignorancia de las Escrituras. Jocabed. Miren, Jocabed, se las pongo más fácil, les ayudo. Jocabed fue la mamá de Moisés. La madre de Moisés. ¿Cómo Jocabed fue una mujer que activaba su fe? Que movía su fe, que usaba su fe. El niño nace y como todo papá lo vieron hermoso, dice. Lo vieron hermoso. Todo papá ve a sus hijos hermosos, ¿verdad? Entonces dice que como lo vieron hermoso, lo escondieron por 3 meses.
Éxodo 2, ahí está la historia. Anótelo para que usted lo reestudie en su casa. Lo vieron, dice, hermoso, y lo esconden por 3 meses. 3 meses esconden al niño en la casa. Oiga, eso es difícil, ¿eh? Esos niños tienen unos pulmones cuando lloran. Aquí hay una chiquita que de vez en cuando, antes que era más chiquita, daba unos gritos de predicadora. A ver si hoy no se le antoja. Una niña por la que oramos antes que naciera. Y Dios hizo un milagro en esta niña. Ellos tienen unos pulmones tremendos, pero por la fe lo escondieron 3 meses. ¿Qué más hizo Jocabed? A los 3 meses que ya no se podía, venía el vecino, oye, oí como que alguien lloraba. Y vino otra persona y decía, oye, supe que hubo bebé. Dice que ya no lo pudieron esconder. La madre dice que hace hoy le llaman Moisés, le llaman, ¿verdad? Hizo un Moisés, le llaman hoy, ¿verdad? Dice que lo calafateó, lo selló, lo impermeabilizó, hizo un plan. A su hermana Miriam le dijo, mira, vamos a poner al niño en el río, pero no a cualquier hora, a la hora y el día que salen la hija de Faraón y sus princesas, sus damas, sus compañías, a bañarse al río. Y a esa hora lo vamos a poner, para que si Dios quiere, alguna de ellas, que son ricas, que son pudientes, que son influyentes, lo salve a mi hijo y no se muera el pobre niño, porque Faraón ha dicho que hay que matar a todos. Así lo hicieron. ¿Qué estaba haciendo Jocabed? Ejerciendo la fe. Ejerciendo la fe. ¿Qué hizo Jocabed? Ejerciendo la fe. Hay papás que dicen, yo quisiera que mi hija estudiara, pero no tengo para la universidad. ¿Y ya fuiste a preguntar cuánto cuesta? No. ¿Y ya solicitaste inscripción? No. ¿Por qué? Es que no tengo. Lo que no tiene fe. Miren, hay cosas que no es asunto de dinero. Un día se los dije aquí, cuando estábamos en una crisis tremenda económica. No es asunto de dinero, es asunto de fe. Jocabed ejerció su fe. Tercera cosa que nos roba, el experimentar al Señor, su poder, su gracia, sus bendiciones, su misericordia, ver la oración contestada, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, es cuando no ejercemos la fe. Tenemos una fe pasiva. Mire, de lo que hablábamos. Yo tengo micrófono y este chiquito, oiga cómo nos gana. Mire, ya no pudieron, déjalo que llore, no le tapes la boca, déjalo que llore. Mire las mamás cómo son. Y como el niño no se puede defender, cállese, le dijo. Cállese, no llore. ¿Qué le queda, no? Ejerzan su fe, hermanos. Ejerzan su fe. La falta de ejercer su fe le va a robar toda la bendición, todo el poder, todo lo que Dios quisiera que usted experimentara. Puedo mencionarle otro ejemplo. ¿Usted se acuerda quién fue Noemí? Noemí. ¿Recuerda la historia de Noemí? Está allá en el libro de Ruth, capítulo 3 de Ruth. A ver, vamos a leerlo. Ruth, capítulo 3, por favor. Ruth está en el Antiguo Testamento. Ruth está después de Jueces. Ruth, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice que le dijo su suegra:
Ruth 3. No, mi hija, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, o sea, a la parcela. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya terminado de comer. Mire, ejercieron la fe. No se quedaron sentadas, como aquella viuda, ¿verdad? Que dijo, voy a hacer mi última tortillita de harina, y pues nos quedamos a morirnos. Ejercieron la fe esta mujer. Y hermanos, así va a encontrar usted en la Biblia cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que ejercieron la fe. ¿Se acuerda usted de Nehemías? Es otra historia. Nehemías ejerció la fe. Capítulo 2 de Nehemías. Nehemías era copero de un rey. Nehemías era judío. Nehemías oyó, Nehemías sabía que Jerusalén, la capital de Israel, destruida, todo era escombros. A Nehemías le duele en su corazón saber eso. No era albañil, no era arquitecto, no era ingeniero, no sabía de construcción, era copero, lo subraya la Biblia, copero, un hombre de confianza del rey. Pero Nehemías ejerce la fe, hace un plan, y Nehemías, mire, hace el viaje. El rey le pide cartas de salvoconducto al rey, le pide autorización para cortar madera de los bosques del rey, le pide policía que lo acompañe porque el viaje era largo, peligroso. Nehemías ejerce la fe y Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén, reconstruye las puertas, reconstruye las casas. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Otro ejemplo, o para muestra un botón. ¿Ya? ¿Ya? Dicen que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Hermano, ya depende de ustedes. Si usted no ejerce la fe, no practica la fe, eso le está robando las bendiciones de Dios. Mire, los cristianos pasivos en la fe nunca alcanzan el potencial de Dios, o nunca alcanzan el potencial que Dios quiere que tengan los cristianos pasivos en su fe, que son temerosos en la fe. ¿Qué dice Cristo en Juan 10:10? Segunda parte. Yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué dice Romanos 8:37? Romanos 8:37. Antes dice, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencer. Eso ya lo saben. Lo que pasa es que no ejercen la fe. Más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué dice segunda de Corintios 2:14? Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios 2:14. Ese es 2:14.
Dice, gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre como en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo. Entonces, hermano, hermana, recuerde el poder que usted tiene como cristiano. Lucas 2, 10, 19. Lucas 10, 19. El poder que usted tiene como cristiano. Os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 3 cosas que le roban la bendición. Número 1, ahí lo tiene en la pantalla, gracias hermano Gerson. Número 1, la ignorancia de la palabra, la ignorancia de las promesas de Dios. Así que ya no ignore la escritura, léala, estúdiela, memorícela, apréndala, tráigala a su mente, aplíquela en la vida diaria. Número 2, incredulidad. Ya no sea incrédulo como Tomás, ya no sea incrédula como Marta. Número 3, inactividad en la fe. Ya no sea inactiva, inactivo, active su fe. Dé pasos en fe, actúe en fe en el nombre del Señor y usted va a experimentar y va a ver la respuesta de Dios. Dios les bendiga. Padre, confirma esta palabra enseñada, predicada, que tú nos revelaste esta noche en la vida de todos nosotros, en la vida de toda la iglesia, y enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, para que ya no seamos cristianos débiles, cristianos derrotados, temerosos y aún muchas veces pisoteados por el enemigo.